Bueno, vamos a empezar para ser respetuosos también con el horario del encuentro. Veo caras que nos fuimos encontrando en esta semana, gratamente. Les comento brevemente para los que los quienes están por primera vez participando de la Semana UNIPE, que la Universidad Pedagógica hace 2 veces en el año, en verano y edición invierno, estos encuentros. A nosotros nos convoca los encuentros referidos a la escuela secundaria y son encuentros de intercambio, de reflexión y revisión sobre nuestras prácticas, de también compartir experiencias, investigaciones, lo que nos pasa en las instituciones educativas. Y bueno, y en esta edición la universidad le puso de título Educación Pública, Problemáticas, Tensiones y Alternativas, y la mesa, el encuentro, el espacio que tenemos ahora, titulamos La distribución del tiempo en la gestión directiva entre lo importante y lo urgente, y muchas otras cosas más, ¿no? Como que el título queda corto, digamos, para la gestión y lo que sucede en nuestras instituciones. Así que les agradecemos un montón la participación, la escucha, y vamos a tener hoy, para conversar sobre este tema, a 3 exposiciones, y después, como vinimos haciendo, abrimos el debate, el micrófono para compartir e interactuar. Y los voy a ir presentando a medida que van a ir exponiendo. La primera presentación va a estar a cargo de Rafael del Campo. Él es docente de UNIPE y de otras instituciones universitarias, magíster en psicología educacional, licenciado en psicología, pero también lo interesante es que es director de una escuela secundaria, así que el tema de hoy lo atraviesa desde sus investigaciones, pero también desde la práctica cotidiana. Así que, bueno, bienvenido Rafael, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y agradezco también poder estar compartiendo este momento con ustedes. Les cuento que estoy en el medio, esta última faceta que cuenta Marta, estoy en el medio de una excursión, con lo cual tuve que correr un rato para poder hacer la charla y estar. Les pido disculpas por alguna desprolijidad que pueda tener. Le mandé una presentación, Marta, para que podamos compartir, y lo que yo quiero contar es algunas conclusiones o algunas reflexiones que surgen de un trabajo de investigación que hicimos en la UNIPE sobre las prácticas de los equipos directivos, las prácticas pedagógicas de los equipos directivos, y de ahí cómo se está desprendiendo otra posibilidad de estudio o de investigación sobre el tema de la organización del tiempo de los equipos directivos, o desde una perspectiva de las prácticas profesionales, es decir, qué está pasando con las prácticas profesionales de los equipos directivos y el uso del tiempo y la organización del tiempo en ese sentido. Disculpen, ¿me pueden decir si se ve? Sí, yo la veo, ¿eh? Bien, gracias. Bueno, ¿qué sabemos de la distribución del tiempo de los equipos directivos? Hay ya un conjunto importante de investigaciones, ahí no aparecen los autores, pero podríamos ir a Viviana Robinson, a Murillo, bueno, de distintos lugares, de distintos espacios educativos que trabajan sobre cómo organizan y distribuyen los tiempos los equipos directivos y cuáles son esas organizaciones que resultan más beneficiosas para alcanzar mejores resultados educativos o lograr mejores aprendizajes de los estudiantes. Esa es esa investigación, ese conocimiento ya fue alcanzado y está claro que es así. Los equipos directivos que se encargan y acompañan mal los procesos de enseñanza que se dan al interior de una escuela, los que están más atentos a este tipo de tareas,
son los que son las escuelas que obtienen mejores resultados de aprendizaje. Está claro que esa debería ser, para que las escuelas funcionen bien, la principal tarea de sus equipos directivos. Desde el otro lado, hay otra serie de estudios sobre cómo se dan en las prácticas las, la organización de los tiempos de los equipos directivos, y ahí aparecen distintos modelos de equipos directivos, equipos directivos más administrativos, equipos directivos más profesionales. Bueno, según los autores cambian esos enfoques, pero en general lo que encuentran muchas de esas investigaciones es que los equipos directivos utilizan mucho tiempo en tareas administrativas, o gran parte de equipos directivos consumen su tiempo en cuestiones administrativas. Y acá surge una primera pregunta, una primera cuestión. ¿Por qué, si ya sabemos que los equipos directivos se tienen que encargar de aspectos más vinculados a los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, si sabemos que esa dedicación de los equipos directivos redundan en mejores instituciones educativas, ¿qué es lo que pasa? Que en la práctica lo que aparece es otra situación, y es que el modelo o el tipo de equipo directivo que más aparece cuando se hacen encuestas o relevamientos son los perfiles administrativos. Lo que a nosotros se nos ocurre en relación a esto es que en las prácticas aparece algo, en la vida cotidiana de las escuelas aparece algo que hace que el equipo se enfoque sobre esas tareas por encima de las otras. Y nos interesa ahí preguntarnos, ver qué pasa. Sigo un poquito más desarrollando algunas cuestiones generales. ¿Qué es una agenda del equipo directivo? Hace un tiempito, empiezo por una que parece un poquito al final de esta diapositiva, habíamos hecho una charla en la UNIPE también provocativa diciendo que era un invento de escritorio, o si nos preguntábamos si no era un invento de escritorio. ¿Por qué? Porque la agenda del equipo directivo aparece en principio formulada por las teorías organizacionales, también destacada en la normativa, como una manera de destacar la posibilidad de planificación y ordenamiento de las prioridades de un equipo directivo y planificación y desarrollo de sus actividades, y asume que la idea que si un equipo directivo traza esa agenda de manera adecuada, logra organizarse sus prioridades y organizar el tiempo en que las va a llevar adelante, va a poder armarse como un muro o una organización que va a lograr superponer lo importante a lo urgente y va a lograr superar dificultades que aparecen en lo cotidiano, para que no pierda por responder esas cuestiones cotidianas, perdiendo la perspectiva de lo que es lo más importante. Ahí aparece, ¿no?, también como un elemento en varias normativas de distintas provincias de nuestro país, también aparecen para apuntalar la gestión pedagógica, ¿no? Esta gestión que vinculada con acompañar y fortalecer los procesos de enseñanza desde los equipos directivos que se dan en una escuela. La pregunta es provocativa de que si es un elemento de escritorio o no, porque, bueno, si también esto lo sabemos, si tenemos ahí un instrumento como es la agenda, como para que se planifique y poder distinguir lo importante de lo urgente, ¿qué es lo que pasa? Que igual terminan habiendo tantos equipos con perfiles más administrativos que dedicados a cuestiones profesionales o a cuestiones pedagógicas, ¿no?, de acompañamiento de los objetivos de enseñanza. Pongamos entre paréntesis un poco la pregunta de la agenda y vamos un poco a algunos resultados que encontramos en una investigación en la que estuvo también Roxana. Me tengo que mover, discúlpenme. Sobre el encuadre de las tareas de los equipos directivos. ¿Se escucha, no? Bien.
En lo que encontramos cuando estudiamos la conformación de los equipos directivos y sus prácticas profesionales, es que, por un lado, hay una determinación importante desde la normativa para, este, para establecer qué es lo que tiene que hacer un equipo directivo. Hay ciertas incumbencias, roles, tareas y especificaciones que la normativa le determinan que sí o sí un equipo directivo, más allá de la escuela, el contexto específico en el que esté, tiene que tener armada. Y por lo tanto, determina y ya enmarca muchas de sus acciones. Hay un segundo elemento que aparece cuando estudiamos las prácticas profesionales de los equipos, que hay una serie de requerimientos y de indicaciones que reciben de los niveles superiores del sistema educativo que también trazan y enmarcan gran parte de su tiempo. Armado de información, relevamiento de información, estructuras de jornadas o de semanas que son dedicadas a tal tema o tal otro tema. Bueno, hay mucho de la agenda y de lo que tiene que llevar adelante un equipo directivo durante un año, durante un ciclo directivo, que ya viene armado tanto por la normativa como por las indicaciones que vienen desde el ámbito superiores del nivel educativo, ya sea inspección o ya sea la Dirección General de Escuela, etc. En estas indicaciones también está el llenado de información, relevamiento, etc. Y después aparece otro elemento más, que son emergentes demandas, bueno, y todas las situaciones inesperadas que van aconteciendo en la vida cotidiana de una escuela que van pautando todo el trabajo de un equipo directivo. En las prácticas profesionales que fuimos analizando, encontramos que había en medio de esas, estos tres elementos que menciono, que podríamos mencionar más, como el contexto de la escuela, la infraestructura de la escuela, el equipo docente que tiene, etcétera, que van determinando. Pero como queríamos estudiar el tiempo, me focalizo sobre estas tres cuestiones. En el medio de estas tres cuestiones, los equipos directivos van construyendo alguna manera de poder dedicarse a lo pedagógico. Y en esa organización nosotros encontramos como que había tres pasos o tres niveles o tres cuestiones que iban pudiendo alcanzar. Primero es alcanzar una organización escolar básica, que había mucho tiempo que consumían los directivos en lograr tener a todos los docentes dando clases de las materias y tener todos los cargos cubiertos y los preceptores, el equipo de orientación, etc. Había mucho tiempo de los equipos directivos que era consumido en armar el plantel, la estructura básica de la escuela, ¿no? Había una segunda posibilidad que era utilizar propuestas provinciales, ya sea de relevamiento, ya sea de olimpiadas o torneos o algunos otros elementos, como para ir generando a partir de ahí propuestas que le venían bien al desarrollo de ese propio proceso. Y ahí recién después aparecía un tercer elemento de poder desarrollar proyectos contextuales propios y específicos para el desarrollo de su escuela. ¿Voy bien hasta acá? ¿Se está escuchando? Hay un poco de ruido de fondo, pero bueno, entendemos que estás en la salida educativa. Les pido mil disculpas. Mil disculpas. Sigo con la siguiente. Analizando la gestión pedagógica en el equipo, como lo analizamos desde la práctica, había algunas definiciones tradicionales que no nos venían tan bien. Específicamente la definición tan clásica de administrativo, pedagógico y sociocomunitaria, encontramos que teníamos que darle una vuelta, porque había muchas tareas administrativas que los directivos le terminaban dando algún tipo de enfoque pedagógico. Usaban relevamientos para poder tener información de su escuela en algunos casos, usaban pedidos de planificaciones y tener la documentación de las planificaciones administrativas para poder acompañar esas planificaciones, etcétera, por decir algunos ejemplos. Entonces definimos gestión pedagógica como todas aquellas intervenciones del equipo vinculadas a sostener e impulsar el proceso de enseñanza. Así encontramos algunas intervenciones pedagógicas que las considerábamos alternativas
o este, alternativas o construidas específicamente a partir de esa práctica que se iba dando. Aparecían conversaciones de pasillo, elementos que no aparecen en los libros sobre lo que es una gestión pedagógica, pero que en las prácticas de los equipos directivos de escuela secundaria eran clave porque era el momento en que se podía hacer conversaciones de pasillo, intercambio en sala de profesores y esto que llamamos el escáner. Marta, no sé si podés llegar a pasar el escáner de Messi. La idea sale un poco de ahí. ¿Se podrá pasar el video? A ver si estaría bueno, a ver. A ver. Si no, lo cuento, si no, para no perder tiempo. Disculpa. Bueno. En el video, es una excusa para ver a Messi, que siempre nos viene bien, aparece cómo Messi estudia los movimientos propios y de los rivales y dónde está la pelota y todo, para a partir de ahí, de esa lectura de lo que ocurre en un terreno de fútbol, determinar por dónde hacer la jugada, a dónde atacar, por dónde agredir futbolísticamente. Un director caminando por los pasillos de su escuela también hace un escáner, o una directora caminando por los pasillos de su escuela también hace un escáner, y también va en esa caminata que parece poco específica, registrando lo que va ocurriendo en las aulas, y tiene que, el tiempo que tiene para dedicar a la gestión pedagógica es limitado, por lo tanto esa recorrida que hace por las aulas es un momento valioso para poder información, para poder intervenir. Y a eso le llamábamos también escáner. Estas intervenciones que estoy mencionando, los directivos las van construyendo a medida que van ocupando ese cargo y van encontrando la manera de ir pudiendo gestionar o impulsar su actividad pedagógica en los tiempos que tienen. En el medio de estas emergencias, de esta normativa que estructura tanto el cargo, eran los caminos que va construyendo para poder armarlo. Y bueno, nos pareció interesante poder mencionarlas, señalarlas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué sería la agenda del equipo directivo? Y acá es lo que tengo para compartir con ustedes, es una propuesta de investigación que estamos llevando adelante, que nos parece que puede llegar a ser interesante. En la agenda, la idea es seguir investigando sobre lo que son las prácticas profesionales de los equipos directivos y analizar las agendas reales, las agendas de realmente cómo las van construyendo los equipos directivos. Utilizar a la agenda para comprender mejor contextos institucionales y cómo logra el equipo directivo elaborar una forma de gestión. Entendemos que cuando hablamos de agenda, la agenda puede ser la agenda de prioridades, que es cuando se fijan cuáles son los puntos principales que tiene que desarrollarse en una escuela, cuáles son los ejes, cuáles son los valores más relevantes del proyecto educativo. La agenda de organización, que es cómo durante los siguientes X tiempos, un mes, 2 meses, cómo se va planificando llevar adelante concretamente en tiempos específicos esa agenda de prioridades durante X tiempo, cuándo se estudian los proyectos, qué es lo que va a hacer, cómo distribuye su jornada, etc. Y por último, el análisis de la agenda vencida, es decir, qué pasó una vez que terminó ese determinado tiempo, se actuó de determinada manera, qué es lo que se pudo hacer o que se pudo dejar de hacer. A esto llamábamos la agenda vencida. La propuesta es justamente poder comprender la diversidad de contextos institucionales y requerimientos que tienen los directivos y ver cómo van construyendo estas diversas agendas en estas prácticas, para poder, a partir de entenderlas, incorporar mejoras, pero mejoras que tengan que ver con estas prácticas bien contextualizadas y estas prácticas específicas.
como parte de este nuevo estudio, continuación en algún sentido del anterior y también que estamos llevando adelante, también va a ser parte de lo que es la tesis del doctorado que estoy llevando adelante. Armamos un cuestionario que quería compartir también con ustedes acá para que esos directivos que estén participando lo puedan empezar a contestar e ir indagando la elaboración y construcción de estas prácticas de agenda, de estas prácticas profesionales de los equipos directivos, a partir de cómo organizan y gestionan su tiempo y usando la agenda como una especie de analizador de eso, ¿no? Entender que estas agendas se construyen a partir de situaciones y instituciones concretas, de poblaciones concretas, de infraestructuras concretas, de equipos docentes concretos que uno va trabajando y llevando adelante. Bueno, disculpo por ser tan complicado en esta exposición y les cedo el micrófono ahí, Marta, para que sigan hablando. Sí. Bueno, gracias, Rafael. Ahí dejamos en el chat el formulario, que sería interesante los que puedan contestar, los representantes de los equipos directivos, para, bueno, sumar otras voces a la investigación que se viene realizando. Gracias, Rafael, era muy significativo escucharte a vos y por detrás decenas voces de estudiantes en esta última parte. Pero bueno, parte de una de las funciones como director, ¿no? Que hoy te tocó una salida educativa. Así que bueno, agradecemos que hayas podido también estar acá presente. En la organización de mi tiempo, claramente esto va a ir anotado. No se te escuchó, no se te escuchó bien. Bueno. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de hoy. Tiene mucho que ver con el tema de hoy. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a compartir lo que nos trajo para contar y para compartir la magíster Rosana Greco, docente e investigadora también de UNIPE, compañera también de Rafael. Así que te escuchamos, Rosana. Perdón, me tenía que desmutear. Ahora vuelvo a compartir. Y ahí me perdí. Ahí estoy. Ahí estamos. Bueno. Gracias por la presentación y bueno, gracias a quienes están en este momento sumándose a esta charla. Lo que les traigo hoy para presentarles es parte de esta investigación, de este proyecto de investigación que llevamos a cabo en la UNIPE, que dirige Rafael del Campo, que recién hizo una presentación de otros aspectos que estuvimos analizando. Y en este caso nos quisimos centrar en la dimensión interpersonal de la actividad de la conducción escolar, analizando un caso en una escuela de la provincia de Buenos Aires que presentamos en el tercer encuentro internacional de educación, que si bien por unas cuestiones del formato del Congreso aparece como nuestros nombres con Tatiana Lescano y con Rafael, lo que hay que decir es que en el equipo también participan Edmundo Aguilera, Antonio Gutiérrez, Lucía Litichever y en ese momento estaba también Paola Roldán.
bueno, ahí les estoy también poniendo un QR por si quieren acceder a las actas del Congreso, porque en realidad esto va a ser más que nada una invitación a que lean la ponencia, que quizás es mucho más rica de lo que podemos exponer en 15 minutos. Entonces, este recorte tiene que ver con un proyecto mayor, que es el análisis de las prácticas de directivos de escuelas secundarias. La conducción de la enseñanza con docentes y el equipo de orientación escolar que llevamos a cabo del 2022 al 2024. Y en este caso nos centramos en esta dimensión interpersonal en la actividad de la conducción escolar. ¿Qué es lo que buscamos en el proyecto más general? Es este análisis de las prácticas de los directivos, pero el objetivo es analizar las prácticas de equipos directivos de 5 establecimientos de la provincia de Buenos Aires desde el hacer y no desde el deber ser, ¿no? Porque, bueno, encontramos que hay una cantidad de bibliografía y de normativa que dice lo que debe ser y lo que debe hacer un directivo, pero entendemos que, y esto es como un presupuesto, una presunción, que hay una distancia entre lo que se ha escrito hasta el momento y lo que está sucediendo en esa cotidianeidad. Entonces, nosotros partimos desde un marco de referencia general, que es la didáctica general, la clínica de la actividad, y recortamos de alguna manera o pensamos poner el foco en la dimensión institucional pedagógico-didáctica. El enfoque que utilizamos es un enfoque cualitativo, particularmente el estudio de casos, y nuestro interés está puesto en las estrategias del equipo directivo, tratando de desentramar, de visibilizar los aspectos y los detalles invisibilizados para intervenir en esa dimensión pedagógico-didáctica de la institución. En este caso, este recorte que voy a analizar con ustedes, utilizamos un dispositivo que tiene que ver con una entrevista inicial que hicimos con una directora de una escuela de la provincia de Buenos Aires. Es una escuela que en ese momento tenía una sede en una localidad y una extensión en otra localidad. Y luego de esa entrevista, y analizando esa entrevista, y aprovechando una de las últimas oportunidades de entrevistarla como directora, porque se jubilaba a esta directora, hicimos una actividad también de investigación que se llama Instrucciones al SOCIAS. ¿Qué implica esta parte del dispositivo de instrucciones al SOCIAS? Lo hicimos con la directora y las 2 vicedirectoras que iban a quedar a cargo de la institución cuando ella se jubilara. Entonces, las vicedirectoras jugaban el rol de hacerle preguntas a la directora para que el día que no estuviese, no se notara que no estuviese como directora, ¿no? Para tratar de encontrar justamente esos detalles mínimos, el cómo hacía esa directora para conducir la institución. Una vez que hicimos pusimos en marcha este dispositivo, entendimos que necesitábamos categorías adicionales para entender cómo conducía esta directora en particular la institución. Y agregamos 2 categorías que son los actos del habla, traídos desde la lingüística, y las dimensiones docentes. ¿Qué es lo que aparece en primera instancia cuando le preguntamos a la directora
y también al resto de las directoras y directores que entrevistamos en el equipo, ¿qué es lo que aparece, lo primero que aparece? Te dicen, hay que intervenir, hay que asesorar, hay que acompañar. Es decir, lo que a nosotros nos interesa es buscar esas diferentes habilidades o estrategias que utilizan en el gobierno escolar, pero centrarnos en el cómo, en qué recursos de conducción utilizan para orientar las acciones de los docentes en esa dimensión pedagógico-didáctica. Entonces, acá les traigo una de los extractos de la entrevista, y esta directora nos decía, eso fue lo que se logró, que desde lo administrativo se organice bien. Estaba hablando de la extensión en otra localidad, ¿no? Dice, eso fue lo que se logró, que desde lo administrativo se organice bien, desde lo humano, el estar todos los días con la gente y poder negociar y poder conversar con la gente, y realmente hay mucha gente que elige trabajar ahí. Es decir, en esta expresión, una de las cosas, digamos, refuerza esto que decía Rafael, esto de centrarse en lo administrativo, pero esta directora nos trae otro ingrediente que tiene que ver con lo humano, ¿no? Y si hay que tener conocimiento de la gente, un conocimiento de la gente impresionante. Hay cosas que hay gente que se le puede decir, gente a la que no, hay gente que cuando se enoja hay que tratar de hablar y seguir, y hay gente que hay que dejar que se le pase un poco para poder hablar. Es decir, lo que nos trae esta directora es esa dimensión humana que va más allá de la cuestión administrativa, y que cuando nosotros conversamos con la directora, surge como con mucho énfasis esta cuestión de ocuparse de los vínculos, ocuparse de cómo está el otro, de tener tacto con la gente. Pero cuando seguíamos insistiendo en, y bueno, ¿y cómo lo haces? Aparecen 4 palabras que son claves, que es conversar, charlar, hablar y negociar. Y lo que encontrábamos es que había en esta puesta, en este habla de la directora, una intención perlocutoria. ¿Qué quiere decir esto de la intención perlocutoria? Que todo lo que esta directora hablaba, conversaba, charlaba o negociaba, lo hacía con una intencionalidad. Tanto sea porque le preguntaba, ¿y hoy cómo estás? Para sostener un vínculo, para sostener esta dimensión humana con el personal, como para que las cosas funcionaran, ¿no? Esto de hacer que las cosas sucedan, que dice Blecher, esta directora lo tenía muy claro, ¿no? Y entonces por eso intentamos de alguna manera enlazarlo con una cuestión teórica que tiene que ver con los actos del habla y la intención perlocutoria de lo que del habla, ¿no? Así que fue que entendimos que a las dimensiones institucionales, organizacional, administrativa, pedagógico-didáctica y comunitaria, teníamos que atravesarla con lo que Fierro, Fotul y Rosas describen como la dimensión interpersonal. ¿Qué habilidades para la conducción nos deja como resultado esta directora en estas entrevistas y en la entrevista y en la estrategia de instrucciones asociadas? Que hay que saber escuchar, no decir todo lo que uno piensa, no tomarse nada personal,
conocer que no todos necesitan los mismos tiempos para reaccionar, acomodarse, organizarse, tener buenas relaciones con las familias, los estudiantes, los docentes, los auxiliares, inspectores, secretaria de asuntos docentes, otros directivos, etc. Por ejemplo, ella nos decía, yo le digo, hola, ¿qué tal? Mira, la verdad es que nos quedamos preocupadas. Digo, nunca digo, yo estoy preocupada. Siempre digo, como desde la escuela. Nos quedamos preocupadas queríamos saber cómo están, si ya consiguieron escuela. Esto hablando de digamos, del seguimiento de una estudiante o un estudiante que se había ido a otra escuela, si han logrado alquilar, preguntando así después, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Ya pudiste inscribirlos? Es decir, poniéndose a disposición, preguntando, estableciendo vínculo con esa familia. Ella nos dice que es importante el cuidado de los vínculos hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Dice, charlo todos los días un poquito con ella y habla del auxiliar. Le pregunto cómo están, por ejemplo, en ese momento, dice, en este momento tenemos un auxiliar que tiene al esposo en proceso de sanación, digamos, de un cáncer, y ahora a la madre, y se la trajo ayer a la casa. Entonces yo le pregunté cómo están. Te cuento un ratito y más o menos preguntar eso, cómo están, no lleva mucho tiempo. No es que se va a quedar 2 horas en la portería hablando de huellas perdidas, pero sí saber que se está atento de alguna manera, es decir, cuidar el equipo, cómo cuidar el equipo. Y después nos sigue diciendo que lo mismo se hace con, qué sé yo, la mamá, una docente, ¿no? Que tuvo un bebé. Y pasan unos días, primero es todo de noticias, compartimos las cosas, qué sé yo, pero después cada tanto le pregunto, ¿cómo van? ¿Cómo están? Se toma licencia, no viene a la escuela, no la vemos. Está reatareada, pero entonces yo le pregunto cada tanto, ¿cómo vas? Me manda fotos, me parece que es importante cuidar el vínculo. Hace que se sienta mejor. No garantiza buenos aprendizajes y para eso hay que hacerle un seguimiento pedagógico, pero sí garantiza cierta predisposición y dice la directora, y aparte realmente me interesa. Así que bueno, un poquito es esto lo que queríamos traerle. Ahí les dejo el link, el QR por si quieren acceder a la ponencia completa. Y bueno, ahora se los voy a poner igualmente el link en el chat. Y bueno, quedo a disposición después para algunas preguntas. Muchas gracias, Rosana, por tu presentación. No, Creo por favor. que después abriremos el micrófono. Creo que tiene mucho que ver con la mesa de ayer sobre clima escolar, ¿no? Y gestión directiva. Te escuchaba y qué importante. Después vamos a abrir el debate. Y en relación justamente ahí, lo que decíamos ayer es esta continuidad que hemos tenido, pero a su vez, en cada una de las mesas. Que quizás un poco en no, listo. En ese sentido le damos la palabra a Mariela Roldán, profesora y bueno, directora de la Escuela 4261, presidente Raúl Alfonsín, de la localidad de Maipú, provincia de Mendoza, que también nos estuvo acompañando esta semana. Y bueno, Mariela, ¿qué tenés para decirnos sobre la distribución de tu tiempo y del tiempo escolar, el tiempo del equipo, la gestión directiva? Hola, buenas tardes a todos. Yo en esta ocasión estoy acompañada no solamente por la regente de la escuela, que es Fabiana, sino también por Silvana Cicognani, que es nuestra vicedirectora. Y con respecto a esta cuestión de la distribución del tiempo en la gestión, es importantísimo que el equipo
camine al mismo ritmo, ¿sí? Que todos tengamos, que quienes vamos conformando el ritmo, vayamos con el paso, que conformamos el equipo, vayamos al mismo paso, al mismo tiempo y estemos todos en sintonía, porque eso también es lo que podemos comunicar y compartir con el resto de la escuela. Cómo el equipo directivo distribuye el tiempo y cómo ocupa su tiempo, marca el ritmo de toda la institución, de cómo se trabaja en toda la institución. Y con respecto a este modo de distribuir el tiempo, el puntapié inicial es la planificación, ¿sí? Y la programación. Nosotros vamos a contar un poquito de cuáles son los dispositivos que a nosotros nos sirven y nos ayudan y nos acompañan durante todo el ciclo y que nos hacen estar seguros de cuál es el paso siguiente y hacia dónde vamos. Partimos del calendario jurisdiccional, que es con el que trabajamos todas las escuelas y que nos van marcando los ítems y los momentos, los hitos anuales a los que hay que llegar, y también por una cuestión de pertinencia hacia las necesidades institucionales, en cuáles nos prendemos, por decirlo de un modo, a cuáles les damos más espacio, menos espacio, y cuáles también aplazamos, ¿sí? O con cuáles no nos vamos a comprometer porque o no es pertinente para nuestro proyecto institucional, o porque no llegamos, o porque no están las condiciones dadas para hacerlo. Con ese calendario institucional, jurisdiccional, nosotros trabajamos un calendario institucional que lo empezamos a trabajar desde a finales del ciclo anterior. Acá en Mendoza, nosotros somos una escuela de Mendoza, el calendario escolar suele estar las últimas semanas de diciembre para comenzar en febrero, entonces nosotros en diciembre ya podemos empezar a trabajar con el calendario. Nuestra regente nos imprime unos calendarios grandotes en hojas A4 con los días, los meses y los días, un mes por hoja, entonces los días están bien separados y vamos ahí anotando con lápiz y vamos completando, y tenemos en ese calendario queda plasmado los diferentes hitos institucionales, los actos, las tareas, el momento de entrega de planificaciones, las reuniones de los diferentes equipos, también el momento en que los profesores deben hacer su parte administrativa, cargar las notas, entregar las planificaciones y los programas, cargar las notas en nuestro sistema de gestión escolar, que es un sistema provincial. Los proyectos, las presentaciones de proyectos, las muestras, los eventos que se van llevando a cabo año a año en la escuela ya están marcados en ese calendario desde el principio de año. Y para que esto suceda, además, es fundamental que lo comuniquemos. Y ese mismo calendario está pegado sobre unos afiches de colores y en el mismo. Tenemos uno en dirección, otro en sala de profesores. Cada oficina de la escuela de preceptoría tiene su calendario pegado, el servicio de orientación, hasta en la cocina, para que los celadores sepan qué se viene, qué falta, qué tenemos la semana que viene, qué hay hoy. Y para nadie sea una sorpresa lo que está ocurriendo y todos estemos preparados para lo que está ocurriendo. Este calendario, por supuesto, es flexible. A veces hay cosas planificadas que no ocurren, o días en los que pareciera que no hay mucho que hacer, pero cuando se va acercando se llena de tareas. Y eso es algo que hay que tener en cuenta en la gestión. Siempre hay algo para hacer, siempre. Todos los días, cada día hay una tarea para realizar. Tenemos lo que
lo que hay que cumplir, porque tenemos las demandas administrativas de supervisión, de la dirección de educación secundaria o la parte de la rendición de los fondos. Siempre está ese hay que hacer en cuanto al cumplimiento y lo administrativo. También hay un tener que hacer en cuanto a lo pedagógico. Siempre tenemos que tener un momento para conversar con el docente, para participar de las clases, para formar parte de los jurados, no sé, el otro día fuimos jurados de maquetas, y estar adentro de los cursos. Siempre hay que tener un momento para estar con los profesores en la sala de profesores, en los pasillos, como dijeron recién en una de las primeras exposiciones, darnos un momento para estar en los recreos con los estudiantes, poder charlar con ellos. Algo bonito que decía recién Roxana en cuanto a la experiencia de esta otra directora, este tiempo de escuchar, este tiempo de preguntar, de saber cómo está, con el resto de las personas de la escuela, con los estudiantes, con las familias. Y yo agrego a eso que también hay que saber poner un tiempo límite, ¿sí? Porque sabemos que muchas veces cuando abrimos el espacio para que la persona nos cuente y nos diga sinceramente lo que está pasando, ese tiempo puede ser a veces demasiado largo y poco productivo, porque los límites cuando se habla de sentimientos o de vivencias suelen ser borrosos. Entonces también hay que tener en claro que le damos su tiempo, pero ese tiempo tiene que tener un límite. Si no, se te va una mañana atendiendo una situación particular y tal vez no valía la pena utilizar tanto tiempo en eso. A nosotros en nuestro equipo nos sirve tener ciertos hitos semanales y mensuales que son indiscutibles. Por ejemplo, los martes de 10 a 1, nosotras 3 nos juntamos y hablamos y preguntamos y sincronizamos los relojes y vemos si estamos las 3 en la misma sintonía, si tenemos las 3 en cuenta lo que se viene, lo que hemos hecho, los emergentes que pudieran suceder, porque no estamos las 3 todo el tiempo dentro de la escuela, sino que a veces hay un solo momento en que sí nos juntamos las 3, pero después el resto de las jornadas, de los turnos, estamos de a 2 o solas. Pero ese momento, el martes en la mañana, es nuestro, y esas 3 horas, y armamos los calendarios, y armamos las agendas, y anotamos, tenemos un cuaderno en común, eso nos sirve un montón, donde vamos contándonos y dejando. Yo soy la más desordenada. Mis colegas son mucho más ordenadas para eso. Yo voy anotando en cualquier lugar cualquier cosa, pero bueno, está todo ahí, en ese cuaderno. Recién creo que Rafael hablaba de las agendas. Nosotros tenemos esa agenda general, que es para toda la institución, después una agenda particular de la dirección, de lo que tiene que hacer la dirección. Yo como directora tengo mi listita de pendientes, en la que voy anotando y después voy tachando las cosas que ya hago. Y también tengo, Rafael habló de la agenda vencida. Yo le digo la agenda del pasado, donde a veces voy anotando para dejar registro de lo que ya hicimos. Hay emergentes que no están anotados en ninguna agenda porque uno no sabe qué va a pasar. Pero sí es importante dejarlo por escrito. Hoy trabajamos con esta familia, hoy pasó esto y se resolvió de esta manera. Ese registro es importante porque también en nuestra actividad, que es tan demandante y tan abstracta en cierta manera, a veces parece que pasó todo el día y que no hiciste nada. Y no es real, uno está entablando relaciones, escuchando situaciones, conectando una necesidad con alguien que puede resolver esa necesidad. A veces la gestión es pasar toda una mañana hablando por teléfono para ver cómo conseguir una camioneta para ir a buscar un armario, ¿sí?
Es importante dejar registro de todo eso. Y algo también que a mí me resulta que pensándolo como para ponerle palabras, para teorizar un poco sobre lo que hacemos en la gestión, es esta necesidad de ser plásticos, de poder moldearnos, de estar abiertos a la diversidad, al multitasking, como le dicen. Porque en un momento estás activando protocolo de actuación por situaciones emergentes porque hay una situación de vulneración de derecho a uno de los estudiantes y a la media hora estás buscando unos guantes que compraste y no sabes a dónde están y nadie los tiene. O recibiendo una queja de un profesor porque, no sé, no hay los fibrones de la pizarra negra no funcionan. Entonces, bueno, saber que también cada cosa que sucede requiere su tiempo y que es importante prestarle atención a todo, desde lo urgente y lo grave y a lo que, por lo que estamos en la escuela, y a esas pequeñas, a esos pequeños emergentes que si no se resuelven rápidamente van generando resquemores y van dañando el clima institucional. Creo que esto está completamente relacionado con lo que hablábamos ayer con respecto a cómo mantener un clima institucional amigable, ¿sí? Y mucho tiene que ver con esto, con este ritmo de resolución de problemas, ¿sí? Tengo 2 minutos y bueno, entonces voy y pregunto, ¿qué hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Sí? Entro al curso, miro a los chicos, les pregunto cómo están, hablamos con los profes, resolvemos, miramos. Estar, también tiene que ver con eso, con estar, con recorrer la escuela, a veces descansamos, nos tomamos un té, nos tomamos un mate también, no es que no nos damos el tiempo para eso también. Pero bueno, la escuela es como vivir en emergencia, ¿no? Siempre hay algo para hacer, algo que resolver o algo bonito que planificar para el futuro. Eso también es una parte importante del tiempo que ocupamos. Están mis compañeras Silvana y Fabiana, no sé si ellas quieren aportar algo según nuestra experiencia, a cómo manejamos el tiempo en la escuela. Hola a todos, creo que Mariela ha sido clara y bueno, es así, es el día a día y como decíamos ayer, y pensaba justamente en eso que recalcó, nosotros recorremos la escuela permanentemente, entonces estamos atentas a todo y el diálogo es permanente. Entonces, y bueno, y siempre está esa planificación a corto, mediano y largo plazo, entonces nos permite movernos por ahí, si tenemos algún emergente, estamos ahí, así que bueno, es tal cual. Y la verdad que, bueno, lo dijimos ayer y lo volvemos a repetir, es trabajar en equipo, estar comunicados permanentemente y eso también nos ayuda, si sale una situación, bueno, hay que hacer esto, necesito con esto, y es trabajar también en equipo. Así que, tal cual. No sé, Silvi, si querés agregar algo. ¿Cómo les va? Bueno, para mí también algo muy importante, más allá de la fortaleza del equipo directivo en sí, es la fortaleza con todos los sectores de la escuela. Entonces, que podamos también confiar en la capacidad de cada sector para poder ir resolviendo lo que tiene que resolver sin que nosotros tengamos que intervenir directamente en todo, porque realmente ahí es donde uno intenta intervenir en todo y no resuelve nada. Entonces, importante también preparar, asesorarlos, enseñarles a cada sector lo que tiene que hacer, y obviamente siempre con la presencia nuestra, el acompañamiento, pero que no tengamos nosotros que estar directamente en la resolución de cada problemática, que bueno, que es muchísima en las escuelas. Eso. Sí, con respecto a esto que está mencionando Silvana, es una capacidad instalada en nuestra institución, donde cada sector puede resolver el emergente que pueda llegar a suceder o la tarea diaria de manera eficiente, sin depender de nosotros. Siempre está la pregunta o bueno, nuestra mirada y nosotros, en nosotros recae que la cosa esté hecha, ¿no?
Pero bueno, y sobre todo la confianza, ¿no? Confiar en que todos los adultos de la escuela estamos trabajando en pos de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, de generar una institución que funcione, que dé un servicio educativo de calidad y tener esa mirada de confianza hacia los colegas siempre es oportuna y ayuda a construir para bien, a construir para todos, para toda la comunidad. Bueno, muchas gracias, equipo directivo de la Escuela Alfonsín de Mendoza, gracias. Bueno, cuántas cosas. Abrimos un poco el intercambio, cosas que querramos compartir, cuestiones en las cuales hoy nos sentimos identificados con esto que contaron, esto nos pasa, esto no. Obviamente que cada contexto es particular, cada escuela, cada institución, pero bueno, abrimos el micrófono si quieren hacer preguntas, comentar algo, preguntar algo a los que expusieron. Dejo abierto. María Marta, yo quería empezar haciendo algo de lazo entre nuestra investigación y lo que decía Mariela, que Mariela decía, bueno, también hay que poner un límite, ¿no? Ahora, también Mariela decía, pero hay que atender a los emergentes como para que no se vayan, no sé bien cómo lo dije, para que no se vayan de cauce, ¿no? Y justamente la directora que estaba releyendo, la directora que nosotras entrevistamos, ella hace un relato de cómo interviene con una familia que dice que la mamá y el abuelo, la mamá y la abuela son bravísimas. Entonces yo les digo, hola, ¿cómo te va? Y ahí bajan la guardia. Y hacerle capaz 10 minutos de hablar por teléfono, de mensaje. Y después dice, y a la noche, a las 21 de la noche, y hay que ir para un lado, para el otro, para que la cosa se acomode, porque si no después tenemos un problema, ¿no? Esta tensión entre lo que Mariela planteaba, tenemos que ponerle un límite a esta escucha, tenemos que ponerle un límite. A veces en la conducción institucional esto se extiende más allá del horario, más allá y hasta incluso invade las vidas particulares de los directivos, de las directoras y de los directores, ¿no? Nada, plantear esto, ¿no? Que a veces nuestras pretensiones son cumplir un horario y tener un control estricto de hasta qué horario me quedo en la escuela, hasta dónde intervengo y cuál es mi tiempo, pero hay veces que las situaciones sociales desbordan esos tiempos que tenemos, por decir, los pagos dentro de la institución para poder intervenir y para poder conducir esa institución, ¿no? Porque hay escuelas que, ahora ya hablando un poquito como inspectora jubilada, hay escuelas que requieren de los directivos que sean directivos, como decimos, 24/7, porque hay situaciones que o bien empiezan por fuera de la escuela, eclosionan en la escuela y después siguen, y que si no se interviene a tiempo, como decía Mariela y como decía nuestra directora, si no se interviene a tiempo, eclosiona o sea, se hace mucho más complejo después la intervención, ¿no? Y el desarmar
una bola que se puede hacer. Ahora, yo creo, discúlpeme Roxana, con respecto a eso que vos estás mencionando, que por supuesto también nos pasa a nosotras, que a veces son las 7, 8, 9 de la noche y seguimos dentro de la escuela o contestando, o es sábado o domingo, yendo a la fiscalía porque hay que hacer alguna denuncia o dar testimonio por alguna situación que ha sucedido. Nos ha pasado y nos pasa, y siempre se atiende y entendemos la situación, pero el límite, creo yo, que no es solamente con respecto al tiempo que uno le dedica a cada situación, que por suerte no son la mayoría, no es que todos los días tenemos que quedarnos ni mucho menos, pero también es importante, me parece en esto, saber cuál es el límite institucional, cuál es el límite de la escuela, y ahí está la importancia de generar redes con los otros efectores de protección de derechos, y no sé cómo está organizado en otras jurisdicciones. Acá en Mendoza tenemos otras instituciones con las que trabajamos en red, y bueno, a lo mejor hasta el viernes a las 7 de la tarde estuvimos encargándonos nosotros, pero después está Niñez y Familia del municipio, o el equipo técnico interdisciplinario de la provincia de Mendoza, que hace el abordaje social de las familias y de los estudiantes. Eso es importante saber. A veces las escuelas tenemos muchas responsabilidades o tomamos muchas responsabilidades que superan nuestras posibilidades, ¿sí? Y nunca perder de vista nuestra misión pedagógica. Bien. Y generar las condiciones para que los estudiantes estén dentro de la escuela, en el horario escolar, aprendiendo. sí, absolutamente. Nosotros también en Provincia de Buenos Aires tenemos todo un sistema de trabajo con otros efectores, con otras organizaciones e instituciones que se van haciendo cargo, pero a veces se le da intervención cuando la escuela, como decís vos, encuentra un límite, ¿no? Hay veces que sigue siendo una cuestión de la escuela a seguir desandando, y como dice la directora que entrevistamos, dice, a las 21 de la noche hay que ir para un lado, hay que ir para el otro, que no deja de estar dentro de los límites y posibilidades de la institución. Ahora, cuando ese límite, esas posibilidades, digamos, como vos decís, esas posibilidades encuentran un límite, ahí obviamente que hay que buscar otros organismos que puedan sostener, contener determinadas situaciones, ¿no? Sí, es importante también dentro de la gestión tener un tiempo, dedicar un tiempo para generar lazos y redes, ir al centro de salud cercano, conocer al fiscal de la comisaría, charlar con el comisario, conocer a dónde están los hospitales, en qué centro de salud hay atención más rápida, hacer contacto con agentes municipales que puedan trabajar y acompañarnos. Esa parte de nuestra tarea, que a veces no está planificada, ni te dicen mucho cómo es que hay que hacerla, hay que darle un tiempo y juntarse y reunirse y tomarse el tiempo a fin de año de saludar por el fin de año. Son cosas importantes que hacen que, bueno, que después cuando hay alguna situación en la que necesitamos de su ayuda, esos caminos ya estén trazados y marcados y las relaciones ya estén establecidas. Sí, los lazos comunitarios, territoriales, fundamentales. Con ida y vuelta son muy importantes. ¿Alguien que quiera compartir alguna impresión, algo que quieran preguntar? Sí, Karina. Buenas tardes, me sumo hoy sin micrófono porque no estoy en un lugar muy visible. Las escuchaba muy atentamente, ayer también las escuché a
a Mariela con su vicedirectora y su, creo que era regente también, un equipo admirable. La verdad que yo pensaba, ayer estábamos hablando del cuidado del clima, de los estudiantes, después se habló del cuidado de los docentes. Hoy parece que podríamos pensar quién cuida, ¿no? Al equipo directivo que está encargado de cuidar tantas cosas. Me parece que la clave está en esto que mencionan del equilibrio, de poder delegar, de poder entender los límites. Me parece que hay una práctica de autocuidado de parte de los equipos directivos que se ve en lo que estas chicas comentan y también en la experiencia que menciona la profesora Greco. Me parece que hay que transmitir, así como nos preocupa tanto la comunicación sobre las acciones y sobre lo que nos mueve, sobre la preocupación y la centralidad del trabajo con los estudiantes, también hay que transmitir los límites, también hay que transmitir que el equipo está reunido, que también está pensando, que también está ocupado, lo que puede, lo que no puede, los horarios. Pero bueno, junto a la presencia, esa presencia con templanza, esa búsqueda de atención hacia los demás, yo creo que también se retroalimenta, porque eso vuelve también, ¿no? Así que, así como este equipo construye vínculos sanos y formas de actuar sanas, me parece que también la institución debe devolverles esto a ellas. Es algo para seguir pensando, porque yo también digo, como parte de equipos directivos, esta preocupación de poder mantener el equilibrio es algo que siempre no paramos. O sea, la verdad que es esa, no paramos, y no es que tenemos alguien encima porque somos como la cabeza en las instituciones, más allá del acompañamiento de los inspectores, pero somos nosotros los que nos sobrecargamos a veces, ¿no? Por eso yo decía que también debemos pensar o ponernos un tiempo para pensar nuestro propio cuidado o autocuidado, como digo yo. Pero nada, felicitaciones, la verdad que por su trabajo y también por lo que han explicado. Muchas gracias. Gracias, Karina. ¿Alguna otra comentario? Perdón, con respecto a esto que decía Karina, y ahora ya contando desde la experiencia como inspectora, también con Tatiana, que fuimos compañeras de equipo por muchos años, casi 10 años, era una preocupación esto que vos decís, Karina, de cuidar al directivo, ¿no? Hay veces que no te queda otra que bajar una línea, bajar digamos, un lineamiento político curricular, etcétera. Pero en lo que era nuestra posibilidad digamos, lo que estaba dentro de nuestro campo de acción, siempre intentamos cuidar a los equipos directivos, en qué cantidad, porque esto que decía Rafael de lo administrativo, qué cantidad de información le pedimos, cuánto tiempo le dábamos para pedirles determinada información, cuando tenían un problema X, estar disponibles para escuchar, para atender la situación. Hay algo que esta directora que entrevistamos siempre decía, y lo decía también en el marco de esta investigación, que cuando tienen un problema, la primera que lo tiene que saber es la inspectora, dice, para que no llegue el problema por otro lado. Y eso me parece que es dentro de lo que nosotros tenemos como equipos de supervisión, que no tenemos tanta cantidad de escuelas para supervisar, etcétera, me parece que es algo muy interesante que nos dice
y en el marco de esta investigación, ¿no? Porque es la posibilidad de que el otro de que Inspección esté enterada de que están teniendo un conflicto y que pueda estar sosteniendo desde sugiriendo una línea de acción o simplemente escuchando para pensar juntas, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que vos decís, Karina, del cuidado, porque, a ver, por ahí decís el autocuidado, y es verdad que hay una cuestión que si no nos ponemos ciertos límites, como decía Mariela, eso eso depende de nosotros, porque si no, no dormimos. Si somos directivos, capaz que hasta no dormimos. Pero también me parece que desde otro lado, desde el rol de la supervisión, está bueno pensar que los directivos son seres humanos que necesitan una vida, que necesitan sus tiempos y que no todos los directivos, como decía nuestra directora, tienen los mismos tiempos de reacción, no todos los directivos pueden cumplir, entre comillas, con lo que se le pide, bueno, algunas de esas cuestiones, ¿no? Sí, yo había notado algunas palabras importantes que fueron diciendo, como esto de compartir el mismo ritmo, el equipo de trabajo. Me parece que el equipo es un tema fundamental, ¿no? Y la comunicación, y voy a leer una intervención del chat. Bueno, Karina decía, planificación, equilibrio, prioridades, control de la agenda. Me parece indispensable delegar y acompañar, informar a los equipos sobre nuestras tareas, respetar y sostener lo planificado. Sí, a veces se puede sostener y a veces no lo planificado, pero me parece, en las agendas, pero me parece que bueno, que si hay emergentes que vienen como a tapar o hay que postergar alguna cuestión con fundamento, esta flexibilidad, creo que hablaba Mariela o Fabiana, de la agenda y del tiempo, me parece como importante para no quedarse en eso que hablaba Rosana y Rafael, desde la teorización, en el deber ser y deber hacer o cumplir justamente con la inspectora o con la provincia o con lo que pide la provincia. Obviamente que hay que cumplir con todas esas cuestiones, pero la vida institucional y la experiencia de todos los días trae un montón de otras cosas. Yo quería compartir, está también acá presente justo el equipo directivo de mi escuela en la charla, y quería compartir algo anecdótico, pero que tiene que ver con esto que Rosana decía sobre lo que no está escrito en ningún libro, y que Mariela traía esto de algo tan como es los fibrones negros para la pizarra que necesita el docente, ¿no? Bueno, resulta que en mi escuela, frente a la dirección, está el baño de mujeres. El baño de las chicas de la escuela secundaria está frente a la dirección. Entonces, hay un horario durante toda la mañana, pero hay un horario específico que es el recreo de las 13, donde vienen todo el tiempo a pedir papel higiénico a la dirección, pero todo el tiempo. Y tenemos los rollos de papel higiénico ahí en una mesa en la dirección. Entonces, claro, porque muchas veces nos preguntamos sobre esto, si está bien, si está mal. Es un horario complejo porque además es un horario donde hay pocos preceptores, porque bueno, uno cuando lo habla me ha pasado a mí de comentar esto a gente por fuera del ámbito escolar, y te dice, pero ¿por qué en la dirección? ¿No puede ir a la sala de preceptores a pedir el papel higiénico? Bueno, pero está enfrente, el baño está frente a la dirección y las chicas vienen a pedirlo a la dirección. Y bueno, y se le da.
pero es algo que venimos como hablando también en el equipo directivo, que bueno, también lo conforman nosotros el equipo, también está la secretaria como parte del equipo, y decimos, bueno, son estas también las cuestiones de las cuales tiene que ocuparse el directivo, que es un segundo, no cambian nada, pero que quizá alguien desde afuera lo ve como, uy, pero eso, que vaya a pedir el papel higiénico a la dirección, como algo que no, que el directivo se tiene que ocupar de otras cuestiones más importantes. Y bueno, también en la experiencia, en las instituciones, en nuestras instituciones de todos los días pasa esto, como pasa el quedarse hasta las 8 de la noche, o como algún emergente o alguien, o tener que ir a visitar a una familia porque ir al velatorio de la abuela o sea, son cuestiones que no están en los libros, como decía Rosana, pero que forman parte de la vida institucional y también de las funciones, ¿no? O de las pequeñas acciones o grandes acciones que recaen en los directivos. Pero en relación a lo que decís, María Marta, me parece que una clave está, cuando hacen esa pregunta, una clave está cuánto facilita y cuánto interrumpe que ustedes se ocupen de entregar el papel higiénico en ese horario a las escuelas. Porque si vos decís, bueno, es justo un horario en que yo habitualmente, no sé, contesto mails o hago algo que no demanda demasiado mi atención o no me interrumpe una reunión importante, etcétera. Yo como inspectora he visto que nos sentábamos con un directivo a hacer, digamos, yo hacía una visita de inspección y no paraba todo el tiempo la dirección. Entonces ahí, cuando el directivo no se puede concentrar en nada, creo que había una clave de lo que dijeron ahí de delegar, ¿no? Bueno, a ver, el papel higiénico, entonces, si vos están toda la mañana pidiéndote papel higiénico, vos estás toda la mañana o toda la tarde interrumpiendo lo que estás haciendo para entregar papel higiénico, es obvio que tendría que hacerlo otra persona. Ahora, si eso solo sucede en un ratito y no interrumpe otras cosas y no demanda mucho de tu agenda, ahí me parece que vos decís, bueno, es algo que puedo hacer que no impacta, que no esté impactando. Lo que pasa es que quizás no sea solamente el papel higiénico, o sea, te tocan la puerta para el otro. Y cuando los directivos no pueden hacerse esos tiempos porque todo pasa por la dirección, ahí es donde yo me preguntaría, en términos de conducción institucional, es qué cosas no podrías delegar y qué otras cosas sí se pueden delegar que puedan hacer otras personas para justamente a vos permitirte tener esos espacios que necesitas para ocuparte de lo que es indelegable, ¿no? Digo, como reflexión y mirándolo como muy de afuera, ¿no? Sí, a mí me parece que los tiempos, esto que planteaba el equipo de Mendoza, los tiempos para sentarse a pensar qué escuela queremos, por ejemplo, son muy importantes. Porque a partir de ahí también es donde se articula con, bueno, qué actividades se van a dar cabida, cuáles no, qué proyectos institucionales. Eso también me parece, por eso me parece que el tema del equipo como equipo y no algo, como hablaba, creo que, no sé si Tatiana o ayer Lorena, esto del director orquesta que está solo y todo entra y sale, todas las acciones o decisiones entran y salen desde el directivo, es un tema también para pensar.
Me parece que cuando se delega o se trabaja en equipo, se puede, bueno, ver lo pedagógico, cómo lo distribuimos dentro de la agenda. Me parece que la comunicación, que, no sé, me da la sensación que son escuelas que funcionan mejor cuando está más circular, más repartida las obligaciones, las acciones, la planificación, ¿no? Sí, yo también quiero agradecer que la directora que se prestó a todas estas entrevistas está presente en la sala, no la vamos a nombrar porque preservamos las identidades, ¿no? Pero le quiero agradecer que nos está acompañando y agradecerle así públicamente por toda la generosidad que ha tenido, e incluso ahora ya jubilada, de venir a acompañar esta acción. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra reflexión o compartir algo de la práctica, del uso de la distribución del tiempo? Bueno, aprovechamos la oportunidad también para... A ver, Marcela. Hola. Hola, Marcela. Hola, buenas tardes. Sí, yo no estoy ocupando cargo directivo, pero sí estoy concursando a través de un IP el concurso de titulares que se va a dar en toda la provincia. Yo trabajo como bibliotecaria en secundaria en este momento y también tengo construcción de la ciudadanía, estoy frente a alumnos en turno mañana. Y bueno, mi pregunta es escuchar, bueno, estoy escuchando atentamente los que están en funciones y bueno, mi pregunta es, más allá de la formación académica, pedagógica y de esto de trabajar en equipo, que generalmente, aunque no estemos en un rol directivo, se trabaja, ¿no? En educación es difícil trabajar solo. Es más, a veces el trabajo bibliotecario, todos dicen es solitario, pero uno siempre tiene que escuchar al otro, a ver, para innovar, para crear. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo se puede hoy en día, que es tan difícil a veces mancomunar o establecer vínculos, inclusive entre colegas, porque bueno, a veces no se dan los tiempos o no están de acuerdo con las propuestas o realmente no quieren como, no es como que no quieren o delegar o el individualismo que a veces ocurre también en nuestro ámbito, cómo plantear a veces, ¿no? Un proyecto institucional que vaya mancomunado y vaya coordinado, ¿no? Porque bueno, el día de mañana a estar frente a una institución, me ocurre eso, ¿no? De indagar cómo sería, ¿no? Porque bueno, me estoy preparando para eso y bueno, me da esos miedos y esos desafíos, ¿no? Me gustaría encontrarme con que me den propuestas o enseñanza, a ver cuál sería el método eficaz, ¿no? Para llevarlo a cabo. Son esos miedos que uno tiene de enfrentar un cargo directivo. No sé, te contesto desde mi mirada, Marcela. No sé si hay un método. Me parece que no es una actividad que sea solitaria para nada. Hay mucha gente que te acompaña, que te ayuda, mucha gente a la que preguntarle, a colegas, a los supervisores. Acá nuestra jerarquía, creo que en Buenos Aires son inspectoras, pero acá son supervisores. Con tus colegas, con tus compañeros de equipo, saber que todos los días vas a tener un desafío, algo a lo que le vas a tener que poner toda tu atención, que siempre hay algo para hacer, y bueno, y te tiene que gustar además, te tiene que gustar trabajar en un emergente permanente, siempre hay cosas para resolver.
buenas y malas, ¿no? No es que todo sea un conflicto o una cuestión problemática que hay que resolver. Pero es lindo, por eso me parece que es importante saber cuando uno llega a la dirección que bueno, que si no quieres tener problemas, no es tu lugar. Ese no es tu lugar de trabajo, porque vas a tener problemas. Va a haber. Y te tiene que gustar resolverlo y tenés que, cuando te vas de la escuela, tenés que llegar a tu casa y poder dejar de pensar un rato también sobre eso para poder dedicarte a otras cosas. Y es importante formar equipos para poder charlar y discutir y compartir miradas sobre lo que sucede y cómo enfrentarlo y resolverlo. Y el método, el cómo, se va haciendo en el día a día, según cómo se van planteando las cosas, según la comunidad que vos tenés, según la cultura institucional de la escuela con la que estás trabajando. Eso depende de un montón de factores. Lo importante es saber, estar preparado y bueno, y la voluntad de que las cosas salgan bien. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Soledad, soy directora en nivel secundario de una escuela privada de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy hace 7 años en el cargo y diciendo esto de lo que hablaba Marcela y preguntaba el cómo, como que nadie nos da un librito de cómo hacerlo. Sí creo que es importante, más allá del clima institucional interno de todos los actores, digamos, docentes, auxiliares y todo esto que hablaban, a mí algo que es funcional y creo que es muy importante es la comunicación con la comunidad. No esconder las situaciones que se dan dentro de la escuela, porque en algún modo salen de la escuela. Digo, alguna situación de conflicto y demás, cuando uno trata de esconderla, eso puede generar, digamos, no sé si coinciden los que están en cargos directivos, pueden generar una comunicación errónea de la situación, ¿sí? Sea una enfermedad infectocontagiosa hasta una situación de conflicto importante que se dé en la escuela. Esto de hacer parte a la comunidad, digo, padres, algún grupo de padres o muchas veces nos resuelve estas situaciones que tienen que ver con la desconfianza, con la legitimidad que tiene la escuela, con lo creíble, ¿no? Y bueno, a mí eso es lo que me hace quizás tener buena mirada de la comunidad hacia la institución y esa confianza que tienen las familias con la institución, ¿sí? Quizás después puede darse otra situación, pero cuando la comunidad sabe que uno maneja estas situaciones que se pueden dar de manera transparente, por así llamarlo, que la escuela no esconde, que la escuela, si tiene alguna situación, está citando al padre. Eso creo que nos ayuda mucho para la credibilidad como equipo, ¿no? Que somos los que llevamos la gestión adelante de la escuela. No sé si algunos directivos que están en cargo coinciden. Más allá del clima institucional, interno que también antes habían mencionado. Totalmente, María Sol. Yo creo que la comunicación permanente, honesta y transparente es fundamental. A veces la respuesta es no sé, ¿sí? O la respuesta es vamos a ver. O la respuesta es no tenemos la respuesta. Todo eso también es importante saberlo, que no tenemos la respuesta para todo. Y que eso tampoco nos quita autoridad. No, yo creo que de hecho te ayuda a generar más legitimidad todavía. Porque uno entiende que no tiene la respuesta para todo y también te hace parte del equipo, ¿sí? Y eso está bueno. La comunicación transparente y honesta creo que es como
la piedra basal de la buena gestión. Y yo agregaría a eso que un no. Nunca digan porque lo dice la inspectora, nunca digan porque vino de arriba. A ver, si a vos te dio una indicación la inspectora, la representante del Estado en ese momento sos vos como directora. Pero no saben la cantidad de situaciones de conflictos que nos hubiéramos ahorrado cuando yo estuve como inspectora, con directivos que no podían hacerse cargo de que había una indicación o una orientación que había que instrumentar adentro de la escuela y que en vez de, por ejemplo, recuerdo un caso, ¿no? Se modificó el régimen académico en no el nuevo, ¿no? Sino que se implementó un nuevo régimen académico sería año 2011 o no sé, no me acuerdo bien ahora exactamente. Que una de las cuestiones que implementaba era la continuidad pedagógica, es decir, las famosas horas libres se iban a transformar en espacios en los que las instituciones, si no estaba el profesor o la profesora, iban a instrumentar determinados proyectos. Recuerdo que un directivo dijo al otro día, después de que le comunicáramos y le habíamos pedido que trabajara con sus comunidades, paulatino, bueno, él decidió, el directivo, anunciar 7:30 de la mañana que a partir de hoy no tenemos más horas libres porque lo dijo la inspectora. Al rato tenía todos los baños destrozados. Es decir, esto de tirar la pelota para afuera, no hacerse cargo de instrumentar las normativas, porque lo que te dice un inspector o una inspectora no lo inventa, proviene de un artefacto normativo determinado, de determinado corpus teórico que se implementa de alguna manera. Entonces, esto es decir, porque lo dice la norma o porque lo dice la inspectora, es la peor estrategia que pueden utilizar. Eso como consejo, ¿no? Quizás, Rosana, en esto coincido. Quizás uno en el cargo que ocupa se tiene que empezar a tomar conciencia de que son nuestras decisiones, ¿no es cierto? Obviamente siempre siguiendo la norma, pero eso no se lo vamos a decir a la comunidad, ¿sí? Pero sí el cargo implica, dentro de lo legal, hacerse cargo de las decisiones que toma uno, ¿no? Y como digo siempre, y algo que a mí me sirve es separarme muchas veces de las situaciones, no contestarlas inmediatamente, ¿no? Separarse, analizarlas y después dar respuesta. Porque a veces todos los actores que están dentro de la escuela quieren una respuesta ya, ¿no? Nuestros preceptores, no sé, parte del equipo, y hay situaciones que necesitan de un análisis y que si uno les contesta o da las resoluciones rápidas, puede meter la pata. Entonces, creo que separarse de las situaciones de conflicto nos hace analizarlas de otra manera y desde otro lugar. Gracias. Gracias, Soledad. Bueno, muy interesante todos los aportes, la verdad suma un montón compartir estas experiencias para reafirmar, para también interpelarse uno lo que está haciendo, para, como acá la compañera que iba a concursar, un consejito, buscando un consejo en la mesa de hoy. Y bueno, queríamos invitarlos mañana a participar de la mesa de inclusión, sobre inclusión, que también es un tema que siempre sale, ¿no? Hasta desde la sala de profesores hasta los proyectos de inclusión que
bueno, que tenemos que abordar en nuestras instituciones, también en la cuestión de, bueno, de la formación docente, sale esta cuestión de la integración, la inclusión, cómo, y mañana vamos a tener una mesa con profesionales, cerrando la semana UNIPE, en este sentido de la educación secundaria, donde encontramos, bueno, tanta riqueza en el compartir. Así que los invitamos mañana también a las 15. Y bueno, un gracias enorme a Rosana, a Mariela en representación de su equipo y a Rafael por transmitirnos sus experiencias, sus investigaciones y las vivencias de todos los días. Así que los esperamos, nos encontramos mañana. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y gracias a la UNIPE por convocarnos. Muchas gracias por la convocatoria y por el espacio. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. A ustedes también por dejarnos salir un poquito algunos de la provincia de Buenos Aires y poder mirar con perspectiva más amplia a otras provincias. Gracias.